el que para mí es el mejor mundial que he visto hasta ahora en mi vida. Espero que este sea el mejor, el del presente año. El mundial del 2018 en el que Francia quedó campeón y seguía convalidando y lo que ya lo había dicho los streams anteriores, que siempre llegaba un equipo favorito y era muy, pero muy favorito a ganar el mundial. No voy a decir que Francia ganó el mundial caminando, pero fue la favorita, la que antes del mundial se decía va a ganar Francia, va a ganar Francia, va a ganar Francia. Y terminó pasando eso. Francia terminó ganando. Fue muy superior a todos sus rivales, eso sí. Fue muy. A ver, hay un partido del que es partidazo, que fue partidazo, el que creo que todos pensábamos que ese iba a ser la final. El de Francia contra Bélgica. Ese partido creo que todos pensábamos que iba a ser la final Francia-Bélgica. Lastimosamente se terminaron enfrentando en semifinales. Francia que al principio como que no terminaba de convencer, pero jugó octavos de final y le ganó a Argentina 4-3, que pudo haber sido 7-1, 7-2, 7-3, 6-5, 5-5. Fue un partidazo. Esa Argentina-Francia fue un partidazo de los mejores que yo recuerdo en la historia de los mundiales. Quedó 4-3. Fue en el 2018, no fue el que jugaron en el mundial pasado a la final. Pero el 2018 para mí es y seguirá siendo el mejor mundial de la historia, salvo este, que haya lo que tanto esperamos, la tan ansiada victoria, el tan ansiado mundial de Portugal para Cristiano Ronaldo. Pero 2018 es el mundial el que yo digo, este es el mejor mundial que vi. Y Francia que venía con a ver, es un equipo que después en el 2022 tampoco es que era similar, tenía uno que otro jugador, pero sí cambiaron prácticamente medio equipo salió de esa Francia 2018 a la que jugó después en el 2022. Obviamente uno que otro sí, seguía, por ejemplo, el amigo Mbappé en ese tiempo era juvenil aún. Y después terminó siendo, aún Mbappé no era el dueño del equipo. En ese entonces, en el 2018, el dueño del equipo era el amigo Antoine Griezmann. Griezmann era el equipo perdón, era el dueño de Francia en ese entonces. En el 2018 era Griezmann, por supuesto era Griezmann, no era Kiki Mbappé, era el amigo Antoine. Los 23 que llevó Deschamps fueron Hugo Lloris, Steve Mandanda, ex arquero del Marsella, fue años arquero de la selección, segundo arquero de la selección por muchísimo tiempo. Fue Mandanda, se le dio, terminó quedando campeón del mundo también, esa estrella también fue para él. Jugó un partido en ese mundial. Alfonso Ariola, ex PSG, y la defensa. Aquí en la defensa hubieron muchas sorpresas porque en ese entonces 2017, 2016, 17, 18, 3 temporadas consecutivas, habían dos franceses que eran los mejores laterales del mundo, o al menos uno de los mejores. Uno era por derecha el amigo CDB y por izquierda era Benjamín Mendy. Ferland Mendy es el de Madrid en ese entonces, era Benjamín Mendy, uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, peleaba por ser el mejor del mundo. Fue al City, no se le terminó dando como él hubiera querido. Y en el Mundial no fueron titulares, ni uno ni otro, no. En el Mundial aparecieron de sorpresa el amigo Pavard y Lucas Hernández, el hermano de Teo, que en ese entonces Teo se podría decir que era mejor. Ahí jugaban los dos de laterales. Después Lucas fue retrocediendo un poquito y jugó de central. La defensa, Presnel Kimpembe, que fue Pacho antes de William Pacho, Rafael Varane, Samuel Umtiti, que sacrificó toda su carrera por jugar este mundial, y vaya que la sacrificó de la mejor manera. Sacrificó su carrera, su futuro, por tener en sus filas una Copa del Mundo. Y bien por el jugador francés. El amigo Adil Rami, campeón del mundo también. CDB, que digo que ese entonces era uno de los mejores laterales derechos del mundo. Lucas Hernández, Benjamín Mendy, Paul Pogba, Thomas Lemar, gran jugador. Thomas Lemar siempre ha sido un excelente jugador. Lemar fue un excelentísimo jugador, siguió después en el Atlético. En el Girona es un tremendo jugador. Lemar que cada vez cambiaba de posición y rendía. Aquí Lemar era casi carrilero, después se fue yendo un poquito hacia el centro, quizás atacaba. Hay partidos en los que yo he visto jugar a Lemar jugar de enganche, jugaba en esa época Lemar. Poca gente se va a acordar, pero sí llegó a jugar de enganche.
Corentin Tolisso, qué jugador que era Tolisso, por Dios, hermano. Qué jugador que era Tolisso. Ganó Champions, ganó Mundial, ganó todo, se lesionó y después ya está recuperando un poco el nivel. Quizás yo pensé si verlo en la Copa del Mundo de este año. N'Golo Kanté, por supuesto, N'Golo Kanté que se perdió el Mundial 2022. Steven Nsonsi, poco recuerdan Nsonsi que fue un pilar fundamental para que Francia gane la final en el 2018, sobre todo en el último partido, exactamente en la final, porque N'Golo Kanté no había tenido un buen arranque, el amigo en ese entonces jugador de Chelsea. Blaise Matuidi, lo está dejando a Matuidi, Matuidi que jugaba de volante izquierdo, hermano. Jugaba de volante izquierdo aquí Matuidi. Y lo hacía muy bien, ya dejó de ser el interior que había jugado en el PSG y deslumbró. A ver, para muchos fue el mejor jugador de Francia en el Mundial. Y sí, a ver, contra Argentina jugó durísimo, contra Croacia jugó durísimo, contra Bélgica, ni se diga. En una posición diferente a la que él estaba acostumbrado a jugar, pero rindió. Son de esos jugadores, esos hay que tener en tu equipo. Que tú los pones en otras alineaciones, pero te terminan rindiendo. Esos son los que a los técnicos les encanta, por ende, terminó siendo titular casi todo el Mundial. Antoine Griezmann, la estrella en ese entonces de Francia era Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, que no es el Dembélé de ahora, no, a ver, en ese entonces no era Dembélé el Dembélé que conocemos ahora, no era el mejor del mundo, no, era un buen jugador hasta ahí, era un crack, sí, siempre fue un crack, pero no era, a ver, era quizás se pueda llegar a malinterpretar, era esos jugadores que te resolvían los partidos, que te ganaban partidos, que te desequilibraba, está bien, pero no era el jugador imponente que metía presencia, entonces no era ese jugador que conocemos hoy por hoy, no era ese jugador Ousmane. Ahora sí, el mejor del mundo, o Bicha Carabasquel, el que quieran. Pero en ese entonces, Ousmane era un jugador intermitente de apariciones, de partidos, de minutos o de segundos. Olivier Giroud, que no hizo ningún gol en esa Copa del Mundo, no hizo ningún gol Giroud en esa Copa del Mundo, participó de todos los partidos titular, pero no hizo ningún gol. Y bueno, ya nombré aquí Kylian Mbappé. A ver, aquí Mbappé también jugaba en otro rol, jugaba de volante por la banda derecha, jugaba el amigo Kylian Mbappé. Por banda derecha jugaba aquí, que lo hacía bien Kylian Mbappé jugando por banda derecha, obviamente siempre fue rápido. Si Mbappé si no hubiera, lo hubieran hecho delantero, quizás fuera mejor de lo que es hoy por hoy. Si Mbappé no lo hubieran convencido de que él debe jugar de delantero, fuera mil veces mejor de jugador de lo que es. Sí, porque es un jugador que tranquilamente se puede mover por todo el centro del ataque, pero le gusta mucho irse a la banda izquierda. Quizás eso es lo que lo condicione un poco al amigo Kiki. Aquí, Florian Thauvin, jugador que se decía que estaba recuperado, que lo pudieron haber convocado para este mundial. También campeón del mundo. Y el amigo Nabil Fekir. Para la gente que no sabe quién es Nabil Fekir fue Cherki antes de Ryan Cherki. Muy parecido el juego de Nabil Fekir al de Cherki. Quizás un poco más zurdo que Ryan, pero fue un jugador tremendo, un jugador excepcional. Te manejaba bien ambos perfiles, no tanto como Cherki, pero muy rápido, petizo, correlón, fuerte, sobre todo fuerte, determinante de 3/4 de cancha hacia adelante, muy bueno el amigo Fekir. Fue Cherki antes de Cherki. Francia en el 2018 contra quién nomás se enfrentó. Yo recuerdo un partido contra Perú. El debut. Precisamente. Aquí me falta un partido. No me ponen el partido contra Australia aquí. A ver, aquí no me ponen el partido. A ver. Jugó primero contra Australia. Francia debutó contra Australia en el Mundial del 2018.